y que básicamente Duval nos comparte una reflexión propia sobre cómo para los conceptos matemáticos podemos encontrar diversas representaciones que nos ayudan a construir eh, el aprendizaje, a favorecer el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? Una teoría muy, muy interesante. La estuvimos revisando la sesión pasada, hablando de fichitas, no sé si ustedes recuerdan. Y bueno, ahora vamos a escuchar al profesor Francisco. Entonces, pues estamos a sus órdenes, profesor. No sé si ahí ya se alcanza a ver. Ya se ve como una pizarra pequeña. PowerPoint. Probablemente a lo mejor no está en compartir pantalla completa, profesor. A ver, ahí está. ¿Se alcanza a ver la ventana? ¿O no? Es que aquí Yo sí veo una ventana, solamente se ve pequeña, pero no sé si el maestro Esteban la logra ver completa. Eh, a ver, voy a poner entonces a compartir la presentación ya en pantalla completa, a ver si me sale. Si no, lo exporto como PDF. También podría ser la otra opción, ¿no? Para mandarlo. Ok, Ok, entonces dejo de claro que compartir sí, maestro. y vuelvo a compartir nuevamente. Ah, sí, profesor Esteban, no se preocupe, está perfecto. Lo entendemos, no tenga pendiente. Vamos a escuchar al profesor Francisco con mucho gusto. Ah, perfecto, ahora se ve completo. Muy bien, profesor. Además, se ve una portada muy bonita, excelente. Ahora ya solo no lo escuchamos, profesor Francisco. Ah, perdón, ahora sí, pero pues ahora ya se ve Ahora el sí, ya lo escuchamos. Claro que sí. Ok, bueno. Comentaba, como lo estamos viendo la vez pasada en nuestra clase anterior, acerca de los registros que nosotros podemos tener acerca de las matemáticas. Las matemáticas pueden ser registradas de distinta manera y por lo tanto para los estudiantes puede ser entendida de diferente manera según su percepción de la realidad.
Es decir, habrá alumnos a los cuales se les facilite más entender una gráfica, habrá alumnos a los cuales se les pueda entender o puedan entender más fácilmente o abstraer estos conceptos con el lenguaje propiamente matemático, es decir, la utilización de las ecuaciones en este caso, o puede ser que para otros sea más simple si es que está ligado a algunos objetos, es decir, que puedan sentir alguna o relacionarlo con algo de su vida diaria, ¿no? Bueno, en este caso, o como también ya lo habíamos visto, existían diferentes niveles en los cuales podría ser primero algo pictográfico, algo que pudieran tocar, algo que pudieran sentir o algo que les sea fácil de entender o que hayan tenido contacto con ellos, para que lo pudieran relacionar como tal al problema. Luego de ahí, hacer la representación en símbolos, que son propiamente los números, y posteriormente eso llevarlo a una gráfica o a una ecuación. Habíamos dicho que el llevarlo de una ecuación a una tabla, de una tabla a una expresión eh, o una ecuación, una expresión algebraica, dijimos que era lo que nosotros llamaríamos como conversión. Entonces, vamos a poner un pequeño ejemplo, no sé si se alcanza a ver ahí, doctor, porque ahí ya le cambié, no sé. Sí, se ve perfectamente, muy bien. Ok, vamos a hacer un ejemplo sencillo para la introducción, digamos, a las ecuaciones lineales, tomando en cuenta que son niños pequeños que todavía no tienen mucho contacto con el álgebra y que difícilmente, o lo que más les cuesta trabajo es conceptualizar qué es una variable, qué es X, qué es este incógnita. Entonces, ponemos un problema muy sencillo que dice, imagina que estás en una tienda de dulces, cada dulce cuesta 2 pesos y tienes 10 pesos en total. Una situación que para el menor va a ser bastante común. Queremos saber cuántos dulces puedes comprar con el dinero que tienes. Ok, entonces los datos que nos han proporcionado, que esta es parte importante de saber extraer los datos del problema, es que con 2 pesos yo compro un dulce o, caso contrario de la relación, un dulce me vale 2 pesos. Esta sería la primera representación que nosotros tenemos como tal. 2 pesos es igual a un dulce. Y por otro lado, yo tengo 10 pesos disponibles para comprar la cantidad X que necesite o que yo quiera de dulces. Desde este momento nosotros ya podemos aterrizar el conocimiento con los niños, ya que pues tienen relación con el dinero, con los dulces, y aquí empezar a mencionar que necesitamos sacar un X número de dulces. Entonces, basados en eso, vamos a representarlo usando registros o la abstracción propiamente, y vamos a definir la variable una vez que hacemos el énfasis, sea X el número de dulces que tú quieres o puedes comprar. Entonces hacemos una relación que era la que anteriormente estábamos viendo de esta manera. Establecemos una relación, dice, cada dulce cuesta 2 pesos, por lo que si compras X dulces, es decir, lo que nosotros queremos saber, nuestra incógnita, gastarás el doble de pesos, es decir, vas a gastar 2X, pero en pesos, es decir, vas a gastar el doble. Entonces, si es así, sacamos la fórmula, aquí no sé por qué se me... 2X es igual a 10. Aquí está un poco, aquí se me movió. Entonces, formulamos la ecuación y sabemos que tienes 10 pesos en total. Entonces, nuestra ecuación, nuestra expresión algebraica quedaría como 2X es igual a 10. Entonces, necesitamos el doble de dinero para poder comprar un dulce. Tenemos 10 pesos disponibles, que serán los que están acá. Ahora, si nosotros resolvemos esto, viéndolo ya de forma de ecuación, ya aquí tendríamos nosotros que expresarle al niño, ya teniendo el conocimiento de cómo realizamos el despeje prácticamente de la X, donde viéndolo de dos maneras diferentes, la más típica y la más común, que yo creo que es la que se les enseña, muy simple, es el hecho del 2 que en esta parte está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Esa es una de las formas típicas de hacerlo. En lo personal, yo les enseño esa, pero también les enseño la otra en la cual yo voy a afectar a toda la ecuación de ambos lados para asimismo poder eliminar este 2 entre 2, el 10 entre 2 y nos daría X es igual a 5. ¿Por qué me gusta enseñarle ambos? Porque muchas veces se quedan con la idea de que
pasan de un lado, los que están sumando pasan al otro lado restando, los que están restando pasan sumando, multiplicando, dividiendo, es decir, con su operación contraria, pero no saben de dónde viene esto. Y pues cuando ya se les dice que tú puedes afectar a una ecuación y no cambia su resultado, es decir, no cambia su relación, siempre y cuando sea afectado de ambos lugares, eso les da un poco más, un panorama más abierto. A mí me toca dar en un inicio a secundaria. En este caso, a lo mejor para ellos es irrelevante, pero tal vez muchos de ellos adelante van a llevar álgebra lineal. Y en este caso, cuando empiecen a aplicar algún tipo de sistemas de ecuaciones resueltos por Gauss-Jordan o algo así, donde van a trabajar por filas, se les va a hacer más fácil de comprenderlo. Entonces, yo considero, en lo personal, es bueno preparar al alumno para lo que vas a venir a ver después. Entonces, esta sería la forma de resolución. Entonces, dado que ya tenemos el valor de X, podemos sustituir cualquier X, es decir, y nos arrojaría nuestros resultados, los cuales podemos tabular. Un dulce vale 2 pesos, 2 dulces valen 4, 3 y así sucesivamente, hasta obtener de una manera, ya sea representación tabulada, de 5 dulces, vamos a gastar los 10 pesos y aquí encontramos nuestra resolución vía esta representación tabulada. De esta manera sería una representación algebraica haciendo las operaciones necesarias para obtener que X es igual a 5. Es decir, obtendremos 5 dulces. Y finalmente, si hacemos una conversión, ahora lo vemos de manera gráfica. Más o menos la gráfica nos quedaría así. Siendo el eje de las X el número de dulces que pudiéramos comprar, y siendo el eje de las Y, la cantidad de pesos que nosotros podríamos gastar. En este caso, es un caso hipotético que sigue avanzando en una línea recta. Como lo habíamos dicho, las lineales pues siempre nos van a representar con una línea recta y van a seguir siendo constantes siempre. En este caso es un caso hipotético que puede llegar hasta 12. Obviamente nosotros sabemos que solamente tenemos 10 pesos como máximo y pues nuestra resolución nos dice que tenemos 5 o podemos obtener 5 dulces. Esa sería, para mí, de este lado está pues la resolución, que esta sería la algebraica, dividimos ambos lados entre la ecuación por 2 y simplificamos x por 5. Esta sería la resolución de una ecuación propiamente gráfica, tabulada, y lo más importante de este punto, que el alumno pueda abstraer los datos y sepa cómo ordenarlos, cosa que considero es lo más complicado para ellos. Creo que sería todo, doctor, no sé cómo. Excelente, excelente. Ha sido ¿Eso era una lo que muy buena nos pedía presentación. o no sé si me equivoqué o no le entendí bien? Exactamente. No, 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 muy bien, lo hizo muy bien, profesor Francisco, muchas gracias. Nos habló justamente de 3 registros de representación semiótica. Por una parte la gráfica, por otra parte la tabular, por otra parte la algebraica. Muy bien. No sé si el maestro Esteban en el chat tenga alguna pregunta para usted. Si no hay más preguntas, bueno, yo le agradezco muchísimo su presentación, que ha sido muy, muy interesante. Y entonces vamos a comenzar a hablar un poquito sobre esta parte del conocimiento matemático. ¿Les parece bien? Correcto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, entonces, yo voy a permitirme compartir, permitirme compartir esta lectura, a ver, creo que acá está, a ver si se puede ver ahí. Esta es nuestro Classroom, ¿sí? Y en nuestro Classroom teníamos esta lectura, una lectura que escribimos ya hace algunos años y donde tratamos de hacer una reflexión sobre el conocimiento matemático, sobre esta relación que se da entre el entendimiento y el aprendizaje. Y bueno, parte de lo que discutíamos justamente en esta reflexión era en primera oportunidad darnos cuenta de cómo las matemáticas tienen ciertas características como ciencia, ¿no? Es decir, nosotros podemos entender justamente a la ciencia como ese conjunto de conocimientos
obtenidos mediante la observación, mediante el razonamiento, pero que además podemos estructurar de manera sistemática y de los cuales buscamos siempre poder deducir principios, leyes generales. Entonces, en este sentido que estamos comentando, podemos ver a la matemática justamente como una ciencia, dejar de compartir, como una ciencia que es particularmente abstracta, ¿sí? Un campo de conocimiento que es abstracto, un campo de conocimiento que particularmente es una ciencia formal y que además tradicionalmente parte desde los axiomas, es decir, parte de una serie de postulados, de una serie de principios, de una serie de supuestos, ¿sí? Y que además siguiendo un determinado razonamiento lógico, se encarga de estudiar las relaciones entre las entidades abstractas, las entidades que pueden ser los números, pueden ser las figuras, pueden ser los símbolos. En este sentido es que Peirce, un filósofo y un gran matemático a principios del siglo pasado, asumía que la matemática es la ciencia que se encarga de señalar las conclusiones necesarias sobre las relaciones y sobre las categorías de los objetos matemáticos. Bell, por otro lado, un extraordinario escritor sobre la historia de las matemáticas y un muy buen matemático, nos habla entonces de que el conocimiento matemático surge a partir del empirismo práctico, el uso de las medidas, a través de las proporciones, a través de las formas, hasta finalmente el nacimiento de las relaciones entre los objetos, a través del razonamiento deductivo, de forma consciente, de forma deliberada, en las inducciones prácticas de la vida diaria. Es decir, la matemática surge en ese día a día, en esa conexión que tenemos con el mundo real, en esa conexión que tenemos con la realidad existente. Esto por un lado. Pero también podríamos decir que las matemáticas no existen sin la demostración deductiva. No existen sin la demostración deductiva a partir de determinadas hipótesis que admitimos y que son establecidas. Ahora, esta manera de ver a la matemática como una ciencia deductiva no niega que la intuición, que los experimentos, que la inducción, que las observaciones también sean elementos importantes para la inventiva o para el descubrimiento matemático. En esta lectura que nos comprometimos todos a leer, a poder analizar, no incluimos necesariamente un análisis de la intuición, de los experimentos, de la inducción o de las observaciones, sino que tratamos un poco más esta visión de la matemática en un sentido más tradicional. Ahora, al estudiar las relaciones entre los objetos de conocimiento matemático, no solamente desde el punto de vista práctico, es decir, no solamente pensando en que el valor del conocimiento matemático surge porque es útil, sino que también podemos analizarlo desde un punto de vista deductivo, podemos analizarlo desde un punto de vista sistemático, surge de forma natural la abstracción. La abstracción como ese medio para poder hacer una descripción racional de nuestras experiencias a través del entendimiento y a través de un modelo que describe parte de la realidad de estudio. La riqueza de la abstracción consiste en que la descripción de este medio, de este modelo, concuerda, pareciera ser que coincide con las observaciones reales. Entonces, surge aquello que decía el gran filósofo canadiense Bernard Lonergan, ¿no? Cuando uno abstrae, uno capta lo inteligible en lo sensible. Y esto implica siempre la necesidad de medios de verificación, de medios de prueba que nos permitan concluir que en efecto lo que el modelo abstracto nos indica que sucede realmente ocurre. ¿Sí? A estos medios de prueba en matemática les llamamos demostración o a veces les llamamos pruebas, ¿sí? Y aparecen en muchos contextos, aparecen bajo distintas versiones, bajo distintas conceptualizaciones, como en Polya, como en Garrido, como en Wittgenstein, en Wilder,
en Balachev, en Duval, en Cañón, en Arel y Sowell, en Godino y Batanero, o en Recio y Godino, porque asociado a esta idea de demostración, podemos hablar de la idea de prueba, de la idea de argumentación, de la idea de justificación, de la idea de verificación, de la idea de comprobación, y cada una de estas es distinta de la idea de explicación misma. Cada una de estas es distinta, pero en cada una de ellas se tiene la esencia de comunicar el saber, el conocimiento matemático, y no solo comunicarlo, sino también dar argumentos de su veracidad, dar argumentos de que el conocimiento matemático es verdadero. Ahora, hablábamos de que una parte de este artículo trata de hacer una discusión sobre el entendimiento y sobre el aprendizaje en las matemáticas. Entonces, el desarrollo del conocimiento matemático de inicio, pues es una actividad investigativa que consiste en el análisis, en la comprensión de las relaciones, de las conceptualizaciones de los objetos abstractos. Esta actividad requiere de aprendizajes guiados por actos de intelección que se constituyen a través de la experiencia, a través del desarrollo de habilidades cognitivas. La actividad investigativa implica un conocimiento de las matemáticas, pero también implica un conocimiento del individuo mismo, un conocimiento sobre las formas en que las personas reflexionan, en que las personas conocen. Lo que estoy diciendo es que al investigar, al aprender matemáticas, también aprendemos a conocernos a nosotros mismos. Y alguien que estudió sobre esta estructura del entendimiento es Tomás de Aquino en el siglo XIII. ¿Sí? Tomás de Aquino analizó lo que él llamaba un entendimiento actuante, ¿sí? Un entendimiento a lo que él hacía referencia sobre los sentidos, sobre la imaginación, sobre las imágenes, sobre las representaciones de los datos de los sentidos. Y también habló un poco como lo hiciese Platón del entendimiento en potencia, aquello que aún no es, pero que puede ser, aquello que podemos lograr comprender. El entendimiento actuante ilumina la imagen y la usa como un instrumento para imprimir el entendimiento en potencia en una especie inteligible. Es decir, de las acciones que emprendemos, de ese contacto que tenemos con el medio exterior, vamos conociendo. Sí, vamos conociendo, pero a través de los sentidos, a través de la imaginación, a través de la creatividad, a través de representar los datos que obtenemos a través de los sentidos, vamos construyendo un entendimiento en potencia. Ese entendimiento en potencia, entonces, de inicio, tiene un acto, el entender. ¿Sí? Ese acto de entender está ligado a una definición sumamente interesante que aparece, en las obras de otros autores posteriores a Tomás Aquino, la noción de insight, la noción de poder captar lo inteligible en lo sensible, eso inteligible en lo sensible que tiene implicaciones para la enseñanza debido a que es un proceso consciente. Tomás Aquino y Aristóteles hablan de este concepto. Sin embargo, es importante mencionar que este concepto es analizado en una primer mirada por Bernard Lonergan, más o menos por los años 70, y por la Escuela Psicológica de la Gestalt por la década de los años 30 y 40 del siglo pasado. El aprender es justamente la causa principal del propio entendimiento actuante del alumno.
Y ese entendimiento actuante es lo que nosotros podemos entender como la admiración. Es el tratar de aprender, el tratar de entender, es el deseo de aprender. Y una reflexión que debemos a Tomás de Aquino es que el docente no puede formar una imagen en la imaginación del estudiante, pero sí puede sugerir la imagen que ha de formarse. El docente entonces no puede estar seguro de que la imagen que se vaya a formar sea correcta, porque no puede pensar por el alumno, no puede ser por el alumno. Sin embargo, sí puede sugerir y guiar bajo la perspectiva correcta. Nosotros no podemos caminar por los estudiantes, pero sí podemos contribuir a formar el camino donde ellos puedan transitar. El docente puede proporcionar oportunidades para que hagan preguntas y para que ellos descubran si se han equivocado, para que descubran que no están viendo. En este sentido, como lo dice Lonergan en su libro de Filosofía de la Educación, el maestro puede ayudar, puede estimular, puede guiar la formación de la imagen. La formación de la imagen desde la perspectiva correcta, la formulación de lo que es captado por el acto de entender. Ahora, el dominio intelectual de las matemáticas, de los diferentes sectores de la ciencia, siempre eh, es un fruto lento, es un fruto perseverante de acumular actos de intelección. Podríamos decir que en cierta medida los grandes problemas se resuelven al desmenuzarlos en problemas más pequeños. Y los actos geniales son el resultado de indagar, de eh, aprender con claridad, con distinción, todo lo que está implícito a veces en las cosas sencillas que cualquiera puede comprender. Es decir, de ver aquello que la mayoría o los demás no podemos ver, pero que alguien con su genialidad sí puede hacer. Lonergan en su estudio principal, llamado justamente Insight, trata de comprender en qué consiste el acto de intelección. Ese acto de intelección que Lonergan estudia en el campo de las matemáticas, en el campo de la psicología, en el campo de la educación, en el campo de la química, en el campo de la biología, en el campo de la epistemología, en diferentes campos de conocimiento. Y trata de pensar en muchas de las grandes obras creadas por hombres y mujeres en la humanidad y cómo llegan estas ideas al ser humano. Como Einstein, como Galileo, como Arquímedes, como Newton, como Darwin, como Piaget, como Vygotsky, pudieron llegar a determinadas reflexiones. Y de ahí él trata de construir una teoría, al menos una reflexión, sobre en qué gira en torno ese acto de intelección, ese insight. Pues para Lonergan, en primera instancia, llega como una liberación de la tensión de la indagación. Es decir, el acto de intelección nos libera de esa tensión de investigar. Adviene súbita e inesperadamente, es decir, no aparece cuando lo planeamos. Ese resultado genial no aparece de manera ni inmediata ni esperada. Simplemente aparece o simplemente nunca aparece. No ocurre en función de circunstancias externas, sino mucho más bien de condiciones internas. Gira siempre entre lo concreto y lo abstracto y pasa a formar parte de nosotros, pasa a formar parte justamente de nuestra humanidad. Um, entonces, el acto de intelección ocurre no solo cuando se tiene ánimo, cuando se selecciona el momento.
sino que llega como una especie de relámpago en un momento de placidez. Ocurre algo distinto a un aprendizaje reproductivo memorístico como del que habla Mortimer Auswell o Pozo. El acto de intelección no necesariamente se presenta si aprendemos reglas, si cumplimos los preceptos o si estudiamos algún tipo de metodología en particular. El descubrimiento es un comienzo novedoso. Es el origen de nuevas reglas que completan o reemplazan a las antiguas. En este sentido, el descubrimiento al que estamos citando es un aprendizaje productivo y significativo, como del que habla David Auswell o Ignacio Pozo. ¿Por qué? Porque está compuesto de significados, porque está compuesto de emociones del individuo, de motivaciones del individuo, que surgen entre un proceso de adaptación, entre la asimilación y la acomodación de las representaciones mentales que la persona tiene del medio ambiente, como Piaget lo dice, pero también que surge de ese desarrollo de una conciencia individual y colectiva, como lo dice Lonergan, como lo dice Edgar Morán o Martín López Calvo. En cierta medida, lo que es verdad para el descubrimiento, también es verdad para la transmisión de descubrimientos por medio de la enseñanza. Así lo dice tanto Brousseau como Balachev. ¿Por qué? Porque el maestro no puede garantizar que un alumno pueda aprender, pero puede presentar al alumno elementos sensibles de una cuestión en un orden sugestivo y con una distribución adecuada de énfasis para facilitar su aprendizaje. De los propios alumnos depende llegar a comprender. El aprendizaje es una responsabilidad de cada persona. El maestro no es el responsable del aprendizaje de los alumnos. Los alumnos son responsables de su aprendizaje. Pero el maestro sí es responsable de generar las situaciones adecuadas para facilitar el aprendizaje de sus alumnos. El acto de intelección, entonces, este acto de intelección al que hacemos referencia, está ligado a ese descubrimiento, a los aprendizajes guiados por el maestro, que son los saberes necesarios para una educación que desarrolle no solamente habilidades y conocimientos en el campo de las matemáticas, sino que también desarrolle valores humanos, habilidades, capacidades, actitudes en los alumnos. Edgar Morán, por el año 2000, escribió una obra que se llama Los 7 pilares para la educación del futuro, los 7 saberes para la educación del futuro. Y ahí describe 7 saberes esenciales que forman la noción de pensamiento complejo que él describe. El saber sobre el conocimiento, un saber pertinente, el conocer la condición humana, el conocer la identidad terrenal, el educar para la incertidumbre, el enseñar para la comprensión y la convivencia, el desarrollar una ética planetaria. Entonces, podemos ver cómo parte de la función de las matemáticas es eminentemente educativa, que surge de una comunicación entre los humanos para ocuparse de los enunciados que se siguen, que se implican necesariamente de enunciados anteriores. Y que algunos autores, como Campos, dicen, a eso se dedican las matemáticas, o a eso se dedican los matemáticos. Diría este mismo autor,
Su mayor preocupación no son las cosas como son, porque ello lo estudia otros campos del conocimiento científico, sino las cosas como deben de ser, si se prefijan determinadas reglas. Ahora, cuando hablamos sobre la epistemología de las matemáticas, estamos hablando de cómo se ha gestado el conocimiento de las matemáticas, de cuáles son los métodos con los que se construye el conocimiento matemático. Y esto nos obliga necesariamente a hablar de la historia de las matemáticas. Esto nos obliga necesariamente a hablar de la historia de la ciencia. Y podemos irnos, desde luego, a tiempos muy antiguos, desde la antigua Grecia, cuando Tales de Mileto se cuestionó sobre un teorema geométrico y que ahí encontramos muy probablemente el inicio de la teoría de la demostración, hasta Aristóteles un poco después, donde formula las bases para la lógica y para la teoría de la demostración. Debemos a Aristóteles, debemos a Tales de Mileto, debemos a Euclides el cuestionarnos hoy en día sobre la prueba de un teorema, de una proposición matemática. El trabajo de Euclides en los elementos de geometría es extraordinario porque presenta la matemática como una ciencia deductiva, como una ciencia que, considerando un conjunto de axiomas, trata de llevarnos a proposiciones o a teoremas de mayor profundidad. Pero no podemos dejar de lado la revolución científica, esa revolución científica del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII, que surge con las aportaciones en diferentes campos del conocimiento, desde Copérnico, Tycho Brahe, William Hilbert, Kepler, Galileo Galilei, Descartes, Isaac Newton. Grandes personajes que transformaron la manera de pensar sobre la naturaleza, la manera de pensar sobre nuestras creencias, y que particularmente en el caso de Descartes, sienta las bases para la construcción del método. Ese método propuesto por Descartes, analizado por Immanuel Kant y finalmente, propuesto por Galileo Galilei. Así es como con los trabajos de Galileo Galilei surge la noción de ciencia o surge la noción de método científico de conocimiento científico. Hoy en día resulta práctico hablar del conocimiento científico. Y hoy en día podemos asumir casi de manera natural que dentro del conocimiento científico, el conocimiento matemático ocupa un lugar sumamente especial. Sin embargo, hace unos cuantos siglos no había esta distinción entre los conocimientos informales y los conocimientos científicos. Pierre de Bordeaux, en los años 50, considera que las matemáticas han evolucionado en al menos 3 etapas con respecto a su ideal científico. Una primera etapa, cuando el matemático se interesa por los objetos matemáticos. Ahí aparece el círculo, la elipse, el número, la razón. Una segunda etapa, cuando se pasa del objeto matemático a la contemplación, a la génesis del objeto. Y esta se da con el desarrollo del cálculo diferencial integral. Para Bordeaux, vivimos una tercera etapa, la etapa contemporánea, que se da muy especialmente con teorías matemáticas como la teoría de grupos, donde la abstracción no recae en el objeto ni en el proceso de génesis del objeto, sino más bien en la estructura, las operaciones que podemos hacer los sujetos. Entonces, podemos encontrar muchas reflexiones sobre el conocimiento científico. Estos son algunas de las primeras reflexiones. Esperamos que estas reflexiones, desde luego, nos hagan
particularmente reflexionar, repensar algunas ideas sobre lo que nosotros entendemos como matemática, como matemáticas, sobre lo que nosotros entendemos como ciencia. Y esto es relevante, porque bien lo dice el filósofo mexicano Raimundo Morado Estrada, que la visión que nosotros tenemos de matemáticas, esta perspectiva que tenemos sobre el conocimiento matemático, influye en la manera en la que nosotros enseñamos este, este campo de conocimiento. Entonces, este ha sido el objetivo de esta sesión. Vamos a dejar una lectura más en Classroom, vamos a dejar un video más y si ustedes nos permiten, vamos a dejar una primera actividad que va a consistir en una serie de exposiciones para la próxima semana. Pero bueno, espero que en esta sesión se haya cumplido el objetivo de hacer una reflexión sobre el conocimiento matemático. Me gustaría parar en este punto y dejar un espacio para recibir sus preguntas, sus comentarios, maestro Esteban, maestro Francisco. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario adicional que desee hacer. Con mucho gusto. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, algún comentario, entonces si están de acuerdo, nos vemos el próximo martes, con mucho gusto, en punto de las 7 de la tarde. Les saludo con muchísimo gusto y deseo que tengan una muy buena noche y un buen descanso en compañía de su familia y sus seres queridos. Buenas noches, doctor, y buenas noches, maestro Muchísimas Esteban. gracias. Que la Gracias. pasen muy bien. Muchas gracias, profesor Francisco. Gracias, maestro Esteban. Que la pasen muy bien y un buen descanso. Hasta el próximo martes. Nos vemos Buenas el noches. martes. Hasta luego. Muy, muy, muy buenas noches.